acá. Y vamos a la cámara. Ahí me confirman, jóvenes. Si ya estamos ahí de vuelta, puede hacer un check, puede confirmar ahí con su manita virtual. Ahí estoy viendo la otra pantalla. Ok. Y verifiquemos nada más, permítanme. Ahí tenemos el software. Y también tenemos los ejemplos que ustedes tienen acceso pues a este archivo y ahí también pueden consultar. Voy a volver a la presentación. Ok, jóvenes. Entonces, el primero de los gráficos que vamos a ver, gráfico para variables, es el gráfico X barra R, que básicamente es para promedios y rangos. Entonces, para promedios y rangos, ya vamos a ver qué significa, cómo se interpreta. Pero además de eso, dos cosas importantes. Es de variables, todo lo vamos a usar para cuando tenemos datos. En este caso le ponemos, permítame, anotaciones. Nada más vamos a para que pueda hacerlas. Datos continuos. Y muy importante, ¿verdad? En esas variables, que sean subgrupos de 8 o menos. Si son de 8 más, se recomienda utilizar otro gráfico que ahorita vemos. Entonces, vamos a ver un caso aquí particular y vamos a empezar a hacer uso de la herramienta y ver cómo podríamos utilizarla o qué información podemos trabajar con ella. Entonces, vean este caso particular y me permito leerlo acá. Tenemos un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una planta de partes automotrices y monitorea la longitud de los árboles de levas. Tres máquinas producen los árboles de levas en 3 turnos cada día. El ingeniero mide 5 árboles de levas de cada máquina durante cada turno. Entonces, vamos a ver los datos. Ah, perdón un segundo, aquí tengo que quitar la anotación. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Pero bueno, vamos a ver. Ya estamos viendo el Excel y cuando yo voy a los gráficos, estos son los primeros datos. Ahí ponemos pues una captura de pantalla de cómo usted puede llegarle, pero me interesa que vea acá pues los datos. Tenemos 3 máquinas. Dijimos que de cada máquina usted saca eh, 5 muestras durante cada día. Entonces vean que, por ejemplo, aquí el ID o el identificador del subgrupo, aquí hay 5, ¿verdad? 5.1, 5.12, 5.3, así sucesivamente. Y hay 5 observaciones por cada máquina. Todos jóvenes, nos vamos a traer estos datos. Los vamos a copiar y a pegar en Minitab. Y aquí los tenemos. Recordemos, ahorita pues no voy a marcar para no estar, en su momento sí lo haré, estar compartiendo y descompartiendo. Pero recuerde que en Minitab, cada columna de esto representa una variable, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí tenemos las 3 máquinas y aquí tenemos el ID del subgrupo. Entonces, en primera instancia, en el menú de estadística, hay un menú que es para gráficos de control charts. Y ojo, yo sé que de repente aquí en la pantalla se ve más pequeñito, entonces por favor hágalo usted más grande en su pantalla para que lo vea bien. Igual la sesión va a quedar grabada, pero así lo puede notar de una mejor forma. Entonces está para variables con sus grupos, para variables individuales que ahora vamos a usar, hay de atributos, otros que son con pesos por el tiempo que ahora vamos a ver y otras opciones acá. Entonces, en este caso particular, estamos con el X barra R, que es esta primera opción de acá. Recuerden que si usted deja el cursor sobre la opción, te tira una pequeña descripción sobre qué hace ese gráfico. Le damos OK. Recuerden que en este caso, yo voy a abrir estas opciones. Dice, todas las observaciones del cuadro están en una columna o las observaciones están por subgrupos en una sola columna. En este caso particular, nosotros tenemos todas las observaciones en una columna y hay 3 máquinas. La 1, la 2, la 3. Vea que las estoy agregando con doble clic.
Y cuando nos pregunta el tamaño del subgrupo, jóvenes, nosotros perfectamente podemos poner 5 porque sabemos que cada una se recolectaron 5 datos por día. Voy a volverme acá a la presentación. Recolectó 5 mediciones de cada máquina durante cada turno, ya sé que 5. O puedo aprovechar la columna, en este caso es la C4, el ID del subgrupo, y le puedo dar doble clic para ingresarlo ahí y él me va a hacer la misma interpretación. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos importante, jóvenes? Básicamente, usted puede abrir las opciones acá y en estas opciones de momento voy a ir aquí a la que dice pruebas. Las pruebas lo que representa es todos estos son puntos o criterios que usted le puede activar al gráfico. ¿Para qué? Para que él te detecte o determine si hay una situación que potencialmente podría estar fuera de control basado en estas reglas que usted le pone. Entonces, vea que por defecto, vean que él tiene aquí, realice esto que está seleccionado acá, vean que dice realice las pruebas seleccionadas para las causas especiales. Si usted toca este acá, le dice realice todas. Entonces, vea que aquí va a realizar todas. Este es para que usted seleccione. La tercera opción es no realice ninguna. En este caso particular vamos a dejar que realice las seleccionadas. Vamos a dejar la 1, que es básicamente aquellos puntos que estén más allá de una desviación, ¿verdad? De la línea central. Cada desviaciones, y aquí usted le pone 3 desviaciones, esto usted lo puede cambiar incluso 4, 5, 6, eso es lo que representa acá. Además de eso, vamos a decirle eh, la opción 2, que es K puntos seguidos en el mismo lado de la línea. En este caso le estamos poniendo 9 puntos seguidos en el mismo lado de la línea. Y además de eso, vamos a activar esta prueba. Vamos a ver, esta, que es K puntos seguidos dentro de una desviación estándar en el centro de la línea, en cualquiera de los lados. Entonces, 15 puntos seguidos que estén en una franja de una desviación estándar. Porque esto puede ser raro también, jóvenes, porque si el proceso tiene variación natural, es muy raro que se mantenga tan pegado a algo. Hay que observarlo. Entonces, démosle OK y démosle OK. Y me va a hacer estos grafiquitos que ya casi los comparte. A veces dura un poquito aquí mi tab, o déjeme ver si fue que me pasé a otra pantalla. Vamos a ver, ahí está terminando de pensar. Eh, ok, vean que él me ofrece 3 gráficos, uno por cada máquina. Y ojo, y de nuevo, en cada resumen él te dice, por ejemplo, en el gráfico X barra R de la máquina 1, específicamente en el de X barra, ya lo vamos a ver, dice hay un punto, ¿verdad? Dice falló la prueba 1 o encontró una prueba 1 fallida. Un punto que está más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. ¿Cuál punto falló? El número 8. Entonces me voy a ir aquí al gráfico 1, lo voy a hacer más grande. Y aquí está el punto, que es el número 8. Y vean que él tiene un 1 ahí. Es que no quiero activar todavía el marcador, pero vean que debajo de ese puntito tiene un 1. Lo que te indica es que la prueba que falló, de las que activaste, es la prueba número 1. ¿Ok? Eso sí, entonces vean que acá arriba, entonces aquí sí voy a activar para rayar. Ahorita compartidos comparto. Ya vamos a marcar por acá. Ya vamos a marcar. Vean que esta parte de aquí arriba es el gráfico de X barra. Es decir, él está graficando un promedio por cada 5 puntos. Me explico, la máquina 1. Es decir, los 5 puntos del día 1 marcó un promedio. Los 5 puntos del día 2, los 5 puntos del día 3. Esto es un promedio, jóvenes. Por eso es X barra. ¿Y dónde está el gráfico de rangos? El gráfico de rangos está aquí abajo. ¿Y el rango qué es? La diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de los 5 datos. Me explico. Entonces él se vino, por ejemplo, estamos con la máquina 1 y vean que él, bueno, es que está marcando, no puedo hacer cosas diferentes, pero él toma esos 5 primeros datos, toma el máximo, toma el mínimo y hace una diferencia. Entonces me la grafica por acá, la diferencia.
¿Qué significa cuando un rango es 0? Vean que aquí está muy pegadito al 0. Significa que los 5 datos son muy parecidos, si fuese el caso. Entonces, vean esto. Voy a partir de nuevo. Esto simplemente para que no se me active el marcador. Les comparto nuevamente. Pensando. Y ya casi debería verse nuevamente. Y lo que quiero enseñarles es esto. Por ejemplo, si usted se posiciona sobre el puntito, yo sé que por el tamaño tal vez a veces puede costar verlo, pero vean que dice que para los primeros 5 datos el rango fue de 3.6. Ahora sí, me voy a volver al Excel. Él agarra estos 5 datos y toma el valor máximo, que es 601.6, y le resta el valor mínimo, que es 598. Eso da 3.6, que es este dato de acá. ¿De acuerdo? Y así lo hace para cada una de las muestras, el rango. Entonces vean que en el gráfico de rangos, todos estos rangos están dentro de los límites de especificación. Vean que el rango promedio fue de 2.72, el límite inferior de control es 0 y el límite superior es de 5.75, todo dentro de control. ¿Qué está pasando con el gráfico de promedios? Tenemos un punto fuera de control. Entonces, este proceso no está controlado desde el punto de vista de los promedios. Aquí tenemos el límite central de control, que es 600, el límite inferior 598.50 y el límite superior 601. Entonces, esta máquina está fuera, pues este proceso está, no está dentro del control estadístico, máquina 1. Vamos a ver la máquina 2. ¿Qué opinan de la máquina 2, jóvenes? ¿Qué podemos decir con respecto al rango? El gráfico de los rangos, ¿está dentro del control o no está dentro del control? ¿Qué podemos decir de ese gráfico? ¿Qué dicen? ¿Dentro del control o no dentro del control, jóvenes? Tenemos puntos fuera de control. No hay puntos fuera de control. Quiere decir que está dentro del control estadístico. Y si vemos el gráfico de X barra, que es este aquí arriba, vean que él me dice incluso en el eje Y, usted tiene la media de las muestras, todo está dentro del control. Entonces el proceso de la máquina 2 está dentro del control estadístico. Y finalmente vamos a la máquina 3, el gráfico de los rangos, que es el gráfico inferior, está dentro del control estadístico, pero vean que en el gráfico superior que tenemos 2 puntos fuera de control. Este proceso no está en control estadístico. ¿Se entiende? Jóvenes, me van siguiendo por acá. Sí, profe. Ok, cualquier pregunta, consulta, jóvenes, nada más me dicen, ¿verdad? Atención, voy a hacer lo mismo. Recuerden que cuando usted hace control es el último menú. Y simplemente le quiero cambiar en las pruebas la prueba 2, que son K puntos en fila o consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, vean, para que falle, le voy a poner aquí 3 para ser exagerado. Le cambié eso. Vea que incluso por 7 no va a ver, pero bueno, voy a darle 7, a ver si encuentra 7. Sí, vean aquí el gráfico 1. Vean que él aquí marcó como punto fuera de control esto. Vean que no está fuera de los límites de control, ¿ok? Pero él lo marca como que falló la prueba número 2, es decir, que habían 7 puntos seguidos del mismo lado de la línea. Y vean esto. Por debajo del límite central tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo lo marcó. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Cómo es que funcionó esa regla de control? La verdad no, profe. Profe, se me hizo un enredo. Ok. Vean, voy a abrir el menú donde está la prueba para que vean. Porque la prueba está hecha. Aquí, pruebas. Es la número 2, esta que está aquí marcada. Entonces dice, él va a marcar si detecta K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y yo le puse un valor de 7. Es decir, si él detecta 5 puntos
en el mismo lado de la línea central, lo va a marcar como una prueba, como una alerta en rojo. Hasta ahí me voy explicando. ¿Se entiende Sí, lo que? Sí, ok. Entonces, ¿por qué pasa esto, jóvenes? Porque a veces, por la naturaleza de su proceso, usted dice, no, es que mi proceso tiene que brincar de arriba para abajo sobre la línea central. Y si no brinca, hay algo raro. Entonces, al yo darle OK, vean que él me la marcó aquí. Y vean que tiene un 2 abajo del rojo. Insisto mucho en esto, no está fuera de los límites de especificación. Pero lo que significa es que este es el punto número 7, corrido por el mismo lado, la línea central. Entonces vean que estos puntos, hay 7 puntos consecutivos por debajo de la línea central, que son el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 fue el que me marcó en rojo. ¿Se entiende mejor? ¿Qué dicen? Sí, más o menos, profe. Vamos a ver los otros. Vean este. Ven aquí donde lo voy a hacer más grande. Ven que aquí marco 2 incluso. Vean. Lo ven acá. Marco este y marco este. ¿Lo ven? Ajá, sí. Que está por debajo del límite inferior. ¿Y eso por qué es? Ojo, vamos a contar los puntos que empiezan consecutivos por debajo de la línea. Empiezan en la muestra 3, acá, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 marca el 9. Y como el 8 también sigue siendo digamos, consecutivo, también lo marcó. ¿Se entiende? Sí, Ahí sí. Ven, y de nuevo, insisto, esto depende de mucho de su proceso, jóvenes. Entonces puede ser que por la naturaleza de su proceso usted diga, aquí está pasando algo raro, porque 7 puntos debajo del mismo lado, está raro, alguien está manipulando los datos. Y ojo, estoy pensando en voz alta, va a depender de la naturaleza de su proceso. Por ejemplo, de nuevo, voy a volverme a la prueba, que era, la prueba aquí tenía 9, 9 no va a marcar ninguno. Y esto, por ejemplo, que estén más allá de 3 desviaciones, no sé, si yo le pongo una aquí, vean que básicamente lo que hice fue cerrar los límites de control, entonces me tiró muchos en rojo, ¿lo ven? Y ahora incluso hasta el gráfico de los rangos me tira varios puntos fuera de control. Entonces, insisto mucho en esto, jóvenes, esa regla va a depender del proceso que usted esté trabajando, que básicamente es, y por defecto se maneja más o menos 3 desviaciones estándar como límites de control, pero eso es lo que está marcando aquí esta prueba, un punto que esté más allá de cada desviaciones estándar, que en este caso volví a poner 3 de la línea central. Entonces vean cómo cambia si le vuelvo a poner 3. ¿Qué más puede hacer usted aquí, jóvenes? Si les muestro rápidamente. Por ejemplo, digamos que estos son sus límites de control. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar agregar, líneas de referencia y supongamos que sus límites de especificación, resulta que usted vende este producto y las especificaciones van desde 580, dejo un espacio, hasta 620. Digamos que 600 más menos 20. Entonces vean lo que va a pasar. ¿Vieron lo que pasó con el gráfico? Jóvenes, cómo se hizo más pequeñito los límites de control. ¿Lo ven? sí, Entonces, ¿qué significa esto? Y atención, su proceso está fuera de control porque tiene un punto fuera de control, pero con respecto a las especificaciones estás súper bien porque estás produciendo cerquísima del valor nominal de las especificaciones. ¿Me van siguiendo la idea, jóvenes? sí. Profe, tal vez como un ejemplo de qué Ajá. podría ser. Básicamente, y ojo, y haciendo este investo que tenemos acá, resulta que, por ejemplo, ves este puntito rojo, nos dice que el proceso está fuera de control, pero usted realmente no se preocupa de este puntito porque sus especificaciones son mucho más amplias de la capacidad que está dando su proceso de variabilidad.
vea que voy a activar el marcadorcito. Y este ejemplo que me inventé es el ideal de todos los que manejamos calidad. ¿Por qué? Espere que me active el lapicito. ¿Por qué digo que es el ideal? Porque imagínate que si tu proceso varía en este rango tan chiquitito, vean estos rangos, es muy pequeñito, está variando en 600 más menos 1. Y si sus especificaciones son 620, 580, imagínate que tienes todo este espacio para variar y todavía sigue siendo producto conforme. ¿Me va siguiendo la idea? Sí, ¿Ves? Entonces, esto es un mundo ideal donde ahí tengo la variabilidad demasiado controlada y esto es súper bien porque entonces cualquier punto fuera de control, a pesar de que esté fuera de control y yo lo tenga que ir a investigar, no me preocupo porque estoy sobrado con respecto a mis especificaciones. Este es un mundo ideal. Ahora bien, ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora imagínense, voy a, voy a devolver esto a su estado original del control Z. Y ahora imagínense que más bien sus límites de especificación eran 600 más menos 0.5. Entonces va el límite inferior desde 599.5 espacio y el límite superior 600.5. Entonces vean. Y ojo, estamos haciendo inventos para que ustedes imaginen cosas. Vean lo que pasó acá y le voy a dar doble clic a la línea de referencia para que vean, la voy a hacer más gruesa. Nada más para efectos del que se vea. Y le voy a cambiar el color. Pongámoslo, yo sé que aquí se ve muy chiquititos, pongámoslo este azul oscuro y que le ponga lo mismo a las otras líneas. ¿Lo ven? Que cambió ahí. Entonces, imagínense que esas son sus especificaciones. ¿Qué está pasando con ese producto o con estos puntos, por ejemplo, que están dentro de control estadístico? Vean que este punto aquí está dentro de control estadístico porque no se sale el límite de control. Pero ¿es un producto bueno o es un producto malo según las especificaciones que nos inventamos? no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Si tuvieses que decir producto bueno o malo, eso sería producto malo. Bueno, Sí, porque verdad que, digamos, como la línea del centro, de ahí hay muy pocos puntos arriba. sí, Eso se sí, me está ¿verdad? quedando la situación. Pero ojo, Nicole, más allá de eso, imagínate que tu límite es 605 y ese punto que está ahí, no sé, es de 601.5. Está dentro de control estadístico, pero es producto no conforme porque no cumple tus especificaciones. ¿Me va siguiendo? Sí, no cumple con las expectativas, digamos. Ajá. Entonces, por eso, entonces esos son las situaciones con las que usted se puede enfrentar. Situaciones donde de repente tenés procesos fuera de control de vez en cuando, pero que están sobrados con respecto a la especificación. Entonces vas, analizas, modificas, pero no te preocupas o sabes que tienes cierta holgura para que siga siendo producto conforme. Y aquellos procesos donde más bien no tenés holgura y más bien, aunque esté dentro del control estadístico, tu especificación es tan pequeña que no lo cumples. Y aunque estés produciendo controladamente, estás produciendo producto no conforme. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, y es importante, jóvenes, ¿verdad? Todos los que quieran hacer preguntas, pregunten. Todo esto, pues, lo que va a generar es precisamente situaciones que ustedes tal vez hayan visto en su vida cotidiana y esto nos ayuda, pues, a elaborar casos hipotéticos de cosas que puedan suceder. Permítanme, aquí deje de compartir para que no se active el lapicito. Voy a volver a compartir. Entonces, vean que estos son cosas con las que uno puede jugar. Al final de cuentas, usted está recolectando los datos del proceso y puedes trabajar con ellos. Muy bien. Ese era el gráfico X barra R, promedios y rangos. ¿Dudas con este gráfico, jóvenes? Una pregunta adicional. ¿Estamos bien? Ok, pasemos al siguiente. Y de nuevo, en el Excel y acá, pues dejamos también las instrucciones de cómo usted puede llegar a hacerlo. Pero lo más importante es, aquí están las instrucciones y lo que hicimos, pero lo más importante es interpretarlo correctamente, jóvenes, porque la herramienta ustedes la tienen. Lo más importante es la interpretación. El gráfico de corrida, jóvenes,
Entonces, el gráfico de corrida simplemente uno mete los datos del proceso y aquí decimos que el proceso a través del tiempo, es decir, conforme usted los va recolectando. Y lo que buscamos es determinar si hay variación por causas especiales, pero atención, y aquí quiero hacer una anotación. ¿Qué significa que haya causas especiales? Ay, perdón un segundo. Bueno, se me pasó. Quiero activar este. Vamos a ver, ya casi me activa la anotación. ¿Qué significa causas especiales, jóvenes? Entonces, estas causas especiales lo que significa es que entonces los datos no son aleatorios e independientes. Ojo, causas especiales. Entonces, ojo, si los datos varían sin causas especiales, significa que son datos que son aleatorios e independientes. ¿Okay? Pero si hay causas especiales, pucha, ahí no hay aleatoriedad ni independencia y entonces ya eso es complejo. Porque si los datos no son aleatorios, significa que de repente hay una causa asignable y hace que no sean independientes porque algo los está afectando. ¿Ok? Entonces, sí quería hacer esa anotación con respecto al gráfico de corridas y ya lo vamos a trabajar. Este gráfico de corridas. Perdón. Vamos a movernos por acá. Lo vamos a realizar y, un segundo, tengo que, para ir a los datos, dejar de compartir. Entonces, ojo, este gráfico de corridas, jóvenes, nosotros lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Vean este ejemplo, me permito leerlo por acá. Un ingeniero especializado de calidad, el mismo con el que vamos a empezar a trabajar, o empezamos a trabajar, quiere hacer una prueba, ¿verdad? Está utilizando un dispositivo para detectar el radón o la cantidad de en un proceso y hace una medición de 2 lecturas durante 20 días. Y vamos a analizar esos datos para ver cómo se comportan o si hay causas especiales. Entonces, ojo, aquí tenemos los datos. Aquí nada más lo hago tal vez un poquito más grande para que usted vea los datos, pero al final de cuentas usted va a poder ir a los datos y practicar por sí mismo. Copiamos los datos, vean que en el día 1, vean que aquí está el número de día, hay 2 lecturas por día. Nos venimos a Minitab, voy a pegar acá. Ahí tenemos los datos, el número de día y el nivel de radón. Ahí se ve. Ya quedó en ella. Este puede hacer la columna más grande. Entonces, ojo, en el menú de estadística, en este caso particular, vamos a ir al menú de herramientas de calidad. Y en el menú de herramientas de calidad está de primero, el gráfico de propiedades o el run chart. Entonces, vea que usted hace este run chart y le dice, bueno, ¿dónde están los datos? En nuestro caso, los datos están en la columna C7, nivel de radón. Y él le pregunta, ¿qué tamaño es el subgrupo? Ya usted sabe que hay 2 lecturas por día. Podría escribir el número 2 o simplemente selecciona la columna donde está el día. Yo voy a seleccionar la columna. Nada más eso. Y le damos OK. Y se nos va a hacer este gráfico. Está acá. Vamos a hacerlo más grande. Entonces, ojo, jóvenes. El gráfico de corridas hace 4 pruebas de hipótesis. Ahora, sí, voy a usar el marcador para hallar. Para marcar estas pruebas de hipótesis para que vean. Entonces, atención. Y toma nota de esto. Usted tiene acá 4 pruebas de hipótesis que están abajo del gráfico. Vean que hay una para lo que son, las voy a marcar aquí abajo. Hay 2 pruebas de hipótesis por acá y 2 pruebas de hipótesis por acá. Tenemos una prueba de hipótesis, ¿verdad? En la primera voy a hacerle como una rayita chiquitita, clustering, que es agrupamientos. Aquí la que le sigue es mezclas, mixtures. Tendencias, que es trends. Y oscilaciones, que es oscilación, ¿verdad? Que haya un patrón de oscilación en el gráfico. Entonces, ¿qué es importante acá, jóvenes? ¿Cómo funciona esto? Recuerden que nosotros tenemos que tener un nivel de significancia para comparar estas pruebas. Generalmente, cuando no nos dan ningún nivel de significancia, usamos un nivel de significancia de 0.05. Que esto significa una confianza a la prueba del 95%.
o 0.95, ¿ok? Entonces, para que los datos no tengan causas especiales, es decir, que sean aleatorios e independientes, esas 4 pruebas de hipótesis tenemos que concluir H0. ¿Y cómo concluye uno H0? Esto se da si solo si el p-value es mayor que la significancia, ¿ok? Dicho esto, jóvenes, entonces quiero que veamos esas 4 pruebas de hipótesis. Para las 4 pruebas de hipótesis, podemos no rechazar la hipótesis nula H0. ¿Cómo son esos p-values con respecto a la significancia que nos estamos dando de 0.05? ¿Cómo es? ¿Mayor o menor? Veanlos ahí y me dicen en su comparación. Profe, vieras que no sé si seré solo yo o a algún otro le pasa, pero aún tengo como cargando donde dice que un participante está compartiendo anotaciones. Oh, ¿en serio? Sí, No, vamos a ver. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga esa condición? ¿O los demás sí están viendo las flechas y las anotaciones? Sí, yo veo todo, profe. Yo también veo No, todo, profe. profe, ok, tal vez es mi compu o así, no sé. qué raro. ¿Y antes sí las veías, Nicole? Sí, las de antes sí, pero me apareció como que Ok. usted dejó de hacer Ujú, anotaciones y ahora volvió como a retomar. volvió. Ok, si no en un ratito, en el siguiente receso, si no, se desconecta y se conecta otra vez para ver si de repente eso refresca la conexión. Eh, Sí, a ver si eso mejora. Y si no, pues obviamente lo vamos aquí a guardar para que puedas repasar específicamente qué estoy diciendo. Pero ojo, en este particular estamos viendo los 4 valores de P o los p-values de las pruebas de hipótesis, que son los 4 valores de abajo. Esos que dicen de clustering, que significa agrupamientos, el de mezclas, que son mixtures, el de tendencias, que es trends, y el de oscilaciones, que es oscillations. Entonces, mi pregunta es, con un nivel de significancia 0.05, ¿cuáles de esas pruebas de hipótesis no son H0? Es decir, ¿en cuáles de ellas tenemos que rechazar H0? O las 4 cumplen con un p-value mayor a la significancia 0.05. ¿Qué opinan? Profe, como la 2 y la 4 no cumplen. Vamos a ver. La 2 sería un p-value de 0.967 y la 4 un p-value de 0.711. Esas son las que me indicas, Mike. Ajá, Paul. Ok. sí, correcto. Estos dos valores son mayores o menores a 0.05. Mayores, profe. Mayores, entonces no se rechaza H0. Con esas dos estamos bien. Ah, Vean ok, la prueba ok. de Entonces hipótesis la de 1 y la tendencia. 3. Ok. Entonces ahí ya nos estamos acercando, Paul. Vean el p-value de la tercera de tendencias, trends, 0.289. 0.289 es mayor o menor a 0.05. ¿Cómo es? ¿Mayor o menor? No, no, perdón, profe, solo la 1 porque esa también es mayor. Mayor, ¿cierto? H0. No rechazamos la hipótesis nula para tendencias. Es decir, lo que estamos concluyendo es que el gráfico no tiene tendencias, que el gráfico no tiene oscilaciones, que el gráfico no tiene mezclas. Pero, ¿qué pasa con los agrupamientos? Que en inglés es clustering. ¿Qué pasa con los agrupamientos? ¿Cuánto me está dando ese p-value, jóvenes? 0.033. ¿Es eso menor a 0.05? Sí, profe. Sí lo es. Entonces rechazo H0. Estos datos sí tienen un problema de agrupamiento, jóvenes, y el agrupamiento a veces se da cuando de repente yo tengo datos de poblaciones diferentes. Entonces, atención, y aquí lo más importante, jóvenes, es la interpretación. Entonces, tome nota, porque lo más importante es que usted sepa interpretar. Recuerden que a estas alturas de su ejercicio profesional, aquí lo que estamos haciendo es puliendo lo que usted ya ha visto, pero le estamos dando esta connotación de interpretar apropiadamente los resultados.
Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Que de manera general, como al menos una de estas hipótesis se rechazó, significa que estos datos, alguna causa asignable tienen por ahí, no están comportándose solamente aleatorios e independientes. Algo los está afectando. Y atención, aquí tengo que, voy a quitar las anotaciones y, bueno, primero volvemos. Voy a quitarlas, ya les comparto de nuevo porque quiero enseñarles, de nuevo quiero ir a la presentación, ahorita hago rayas por acá. Entonces, atención, vean que este gráfico que está por acá, y les estamos compartiendo que hay un p-value que es menor a la significancia, el de 0.033, se rechaza la hipótesis nula. Eso sí, ¿qué pasa por acá, jóvenes? Significa que estos datos, ya dijimos, no puedo concluir que tenga solo causas fortuitas. Aquí algo le está afectando. Y con respecto a clustering, que es agrupamientos o conglomerados, agrupamientos principalmente, lo que se concluye es que puede ser que a la hora de yo hacer el muestreo no lo esté haciendo bien y de repente esté agarrando muestras de poblaciones distintas o de una misma población, pero que no es representativo. Pues ahí ya nos toca ir a revisar si lo que está aquí presente es algo que se hizo mal o realmente que mi proceso está súper descontrolado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa por acá? Que básicamente, si usted lo ve, vea que de repente aquí, como en los grupos al principio, vean que al principio los datos son los que están como más dispersos, luego como que se estabilizó un poquillo y ya se estabiliza más al final. De repente por ahí es donde él nos está dando esa señal, ¿verdad? De que ahí es H, se rechaza H0 para el agrupamiento o conglomerados. Entonces, aquí lo importante, una vez que hice esa prueba, la conclusión es, no puedo concluir que está corriendo solo bajo causas naturales. Parece que hay algo ahí que lo está afectando. Mis datos no son aleatorios independientes, tengo que ir a revisar el proceso. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende cómo se utiliza el gráfico? Sí, profe. Ok. Entonces, vean, como nosotros ya le estamos metiendo aquí datos de otras cosas, hagamos uno de corridas para datos que ya tenemos. Recordemos que aquí tenemos datos de las máquinas. Voy a meter el de la máquina 3. Entonces, estadística, herramientas de calidad, gráfico. Pero ahora metamos la máquina 3 y el subgrupo. Aquí tengo que cambiar el subgrupo. Está en la columna 4, el del subgrupo. Nada más hagamos eso. Este quedó interesante, está bonito. Ojo, recuerden que estamos usando una significancia 0.05, lo cual significa una confianza de 95%. ¿Cómo son esos p-values, jóvenes? Los 4 p-values, las cuatro pruebas de hipótesis comparado con mi nivel de significancia. ¿Cómo son aquí? ¿Hay alguno mayor, alguno menor? ¿Cómo son esos 4 valores? ¿Qué dicen? Dan el valor de agrupamientos o clustering. ¿Cuánto está dando ese p-value? Para que recuerden, la repetición es la madre de la memoria. ¿Cuánto está dando el p-value del clustering? Sí, Alguien nos lo diga ahí. un poquito mayor que el p-value. Correcto, está dando un poco mayor que el 0.05, por tanto no rechazo H0, es decir, ahí no hay problemas de agrupamientos o de conglomerados. Prueba de hipótesis 1 superado. ¿Cuál es el p-value de las mezclas? Mixtures. Mayor. .916 es mayor a .05, no rechazo H0, prueba superada, la número 2. Vamos a la 3, tendencias, trends. ¿Cuánto está dando ese p-value? Mayor igual. Mayor, cuidado se confunden, ¿verdad? Porque no tiene un 0 después del punto. Está dando 0.5, que es mayor a 0.05. Entonces, prueba de hipótesis número 3 superada, no rechazo H0 para tendencias. Y la prueba número 4, ¿cuánto está dando ese p-value? Mayor igual, profe. Mayor que la significancia. Entonces, las 4 pruebas de hipótesis no se rechaza H0. Por tanto, concluimos que estos datos no tienen problemas de agrupamientos
no tienen problemas de mezclas, no tienen problemas de tendencia, no tienen problemas de oscilación. ¿Qué significa? Está corriendo bajo causas naturales. Ahí no hay nada extraño. Estos datos se pueden concluir que son aleatorios e independientes. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, de nuevo, cuando a usted le toque analizar datos, de repente recolectar muestras que alguien hace, la prueba corrida sería una prueba muy prudente para determinar cómo viene esa muestra. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente gráfico. Aquí igual les compartimos cómo llegamos al menú, cómo usted hace la evaluación. En este caso, jóvenes, tenemos el gráfico, uno es el rango, el promedio móvil y el otro es el rango móvil. Entonces, aquí nosotros lo que compartimos, ¿verdad? En este promedio móvil, rango móvil, es una variación del gráfico de X barra R, es decir, el gráfico de promedios y rangos. Y normalmente se utiliza cuando tenemos menor cantidad de datos, ¿verdad? Y lo estamos marcando acá, que se usa con datos que tienen menor posibilidad de estar disponibles, es decir, cuando tal vez no tengo tanta capacidad de estar muestreando y demás. Entonces, en este caso particular, veamos el ejemplo que tenemos por acá. Estamos trabajando con el mismo ingeniero por acá y en un proceso de producción de detergente líquido. Y se quiere evaluar si el proceso está bajo control. Se está midiendo el pH 25 lotes consecutivos de detergente. Entonces, en este caso particular, vamos a los datos que me hicieron por acá. Aquí tenemos el pH detergente, más grande. Vean que igual, a modo del ejemplo, jóvenes, aquí estamos diciendo cuáles pruebas queremos hacerle. La prueba número 1 de que haya un punto, ¿verdad? Que esté más allá de 3 desviaciones estándar, porque K es igual a 3. Y que haya un punto o 9 puntos corridos, aquí K es igual a 9, en la misma línea o por el mismo lado de la línea central. Entonces, ojo. No. Veamos los datos a Minitab, el ID del lote, el pH. Y aquí nosotros siempre le agregamos, ¿verdad? En este caso particular vamos a hacer un rango móvil, medio rango móvil. Entonces nos vamos a estadística, gráficos de control para valores individuales, en este caso particular para valores individuales, ahí tengo un dato por día. Y vean que la cuarta opción es la que se llama rango móvil. Entonces monitorean la variación de los rangos. ¿Cuál es la variable? pH, tenemos por ahí. Y vamos a las opciones de este gráfico, a las pruebas donde dice test. Y recuerden que voy a marcar la segunda también. Le vamos a dar OK y nos va a hacer este grafiquito. Yo lo voy a hacer más grande. Entonces, con el gráfico así como está, jóvenes, ¿el proceso está dentro del control estadístico o no está dentro del control estadístico? Analizando los rangos móviles. ¿Qué dirían ustedes? Está dentro de... Está dentro del control estadístico porque todos los datos están dentro de los límites de control. Vean que el límite superior del control está acá arriba. Vean que él está variando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ojo, algo muy importante, jóvenes, como esto es un solo dato, el rango móvil, lo que quiero que observen es que el punto número 1 no tiene rango. ¿Por qué? Porque recuerde que un rango es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, el primer punto no tiene contra qué compararse. En cambio, el segundo punto es la diferencia entre el primero y el segundo, la diferencia absoluta. Ve que está dando 0.06. Entonces, 0.06 es la diferencia entre 6.05 y 5.99. Ese es el primer rango móvil. Y luego agarro el otro, los siguientes dos, y así sucesivamente. Va haciendo un rango. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Puede volver a explicar eso, profe? Por favor. Claro que sí. Vamos a ver, voy a apuntar el dato. Recuérdeme estos dos datos, o si usted tiene acceso, 6 puntos, voy a apuntármelos aquí en la calculadora, porque para activar la anotación, el primero fue 6.05 y el segundo fue 5.99. Nada más voy a apuntarlo aquí para que me quede. Vea.
Y vea que si me posiciono acá, ve que dice que el rango móvil es 0.06. Eso sí lo observas ahí. Sí, Ok. Entonces, ¿qué es un rango móvil? Básicamente va calculando el rango conforme avanzan los puntos. Entonces, ya se me va a activar aquí la anotación. Entonces, yo estaba mencionando que vea que este punto número 1 no tiene rango. ¿Lo ves acá? Acá no hay rango. ¿Por qué no hay rango? Porque el primer dato no tiene contra quién compararse. Pero este segundo punto rango que dio 0.06, ¿de dónde nace? De la diferencia de la primera observación, que fue 6.05, y le resto la siguiente observación, que fue 5.99. Y esto da 0.06. Él se llama rango móvil porque conforme avanzas en las mediciones va haciendo un rango entre la medición actual y la anterior. La medición actual y la anterior. ¿Se entiende? ok, sí, ya se entiende. Entonces, si tienes rangos pues muy alejados o rangos que están fuera de control, significa que entre una observación y la siguiente hubo un cambio, una variación muy grande, muy significativa, y te lo va a marcar. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, súper claro, profe, gracias. Claro, con gusto. Y jóvenes, recuerden siempre, todo lo que vayan preguntando nos sirve para aprender a todos. Entonces, ese es el de los rangos. ¿Qué se me hizo? Estamos acá. Y ese es el de los rangos. Por acá nosotros tenemos otro grafiquito. Ahí, para mover esto. Que este otro es el de el promedio móvil, que funciona exactamente igual. Funciona el promedio de una observación menos el promedio de la otra. Y lo grafica. Entonces, vean, aquí tenemos este del pigmento en unos lotes de producción. Lo voy a llevar. Vamos a agregar los datos aquí en alguna columnilla. Y este gráfico está que se mira acá, y este gráfico del promedio móvil, moving average, está en este que se llama gráficos de tiempo peso. Acá está. ¿Qué voy a graficar yo? El pigmento. ¿Cuál es el tamaño del lote? Yo puedo escribir 1 o puedo escoger la columna del lote, porque ahí pues está cada uno es independiente. Y ojo, esto que está acá, jóvenes, importante, esto es la longitud del promedio móvil. Entonces, al ponerle un 3, significa que él va a graficar el promedio de cada 3 observaciones. Va a juntar las últimas 3, grafica el promedio. Las últimas 3, el promedio. Entonces, vean cómo se ve. Y viene la primera pregunta más importante. ¿Los promedios móviles están dentro del control estadístico o no lo están? ¿Qué concluimos aquí con este gráfico? ¿Está dentro del control estadístico o no lo está? ¿Qué dicen? Hay un punto fuera y uno casi afuera. ¿Verdad? Hay un punto fuera de control, entonces el proceso no está dentro del control estadístico, y tenemos este que está pegando en el borde, pero de manera general no está dentro del control estadístico. Y recordemos que esto lo que se está graficando es un rango que se mueve. Y vean que al principio, ¿por qué el límite cambia, jóvenes? Porque yo le dije que tomara cada 3 puntos. Pero, por ejemplo, el primer dato no tiene con quién juntarse, entonces es el dato solito. El segundo dato solo hay 2, entonces él toma solo 2, y vean que aquí el límite de control cambió como una escalerita. Y al tercer punto ya él tiene 3 datos para calcular el promedio. A partir de ahí va haciendo con los últimos 3 datos el promedio y graficando. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Está claro este de promedios móviles? Ok. Voy a hacerle una variación sencilla, digamos que llega
alguna compañera aquí o compañero, digamos que Melanie dice, no, pero yo quiero hacer un promedio de los últimos 4 datos, que es más representativo de mi proceso. Entonces yo le voy a dar control E, que es el último menú, y en la longitud del el promedio móvil, en vez de un 3, le voy a poner un 4. Y vean el grafiquito. Entonces lo que quiero que vean es lo que ocurrió. Ahora, ¿cuántos puntos hay fuera de control estadístico, jóvenes? 2. 2, profe. Ahora hay 2 en lugar de 1 porque me cambia mis límites de control. Pero además de eso, quiero que vean como la escalerita que se forma. Ahora no hay como 2 peldaños, ahora hay 3, porque el primer punto que tiene 4 datos para promediar es el número 4. A partir de aquí, vean que los límites de control se mantienen constantes. Antes de eso cambian porque no tengo suficientes datos y él utiliza los datos que tiene para calcular el promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Igual, aquí ustedes le pueden dar diferentes usos para ver el promedio de producción por turno, por hora. Ahí uno puede ir viendo, dependiendo del proceso y la necesidad que tenga, cómo lo puede utilizar. Muy bien. Aquí tenemos igual las instrucciones de cómo lo hacías, los tenemos en el Excel. Por acá tenemos el gráfico de sumas acumuladas. Entonces, de nuevo, ¿para qué nos sirve este gráfico de QSUM? Este gráfico de QSUM básicamente es determinar desplazamientos pequeñitos en el proceso. Cuando tal vez yo quiero ver, me interese, que es un gráfico que tiene mayor sensibilidad, es más sensible. Lo que tenemos acá, las sumas acumuladas de qué? De las desviaciones de los valores con respecto a un valor objetivo. Y pueden ser valores individuales o medias de subgrupos. Entonces veamos este ejemplo que tenemos por acá. Nosotros tenemos los datos de un proceso, ¿verdad? De una planta que ensambla motores automotrices y se monitorea el movimiento de los cigüeñales en los motores. En un motor en funcionamiento, las partes del cigüeñal suben y bajan cierta distancia de la posición inicial. El ingeniero tomó 5 mediciones el día del 28 de septiembre al 15 de octubre y luego del 10 al 18, del 18 al 25 de octubre. Entonces, ojo, el ingeniero especializado en calidad crea una gráfica de QSUM para monitorear si hay pequeños cambios o hay cambios rápidos en el movimiento de sus cigüeñales. Entonces, ojo, vamos a tomar los datos. Aquí tenemos las distancias. Los voy a llevar a mi tab. Por acá. Y en el menú de estadística, gráficas de control, en este caso, en el mismo menú de los cuadros con tiempo y peso, la tercera opción, QSUM. Y tenemos los datos ¿dónde? En fecha. En este caso, jóvenes, el tamaño del subgrupo, vean que nosotros acá lo que estamos diciendo es que él toma los datos en estas fechas, entonces las fechas van a ser quienes representen al subgrupo. Ahí vemos varios del 28, varios del 29, del 30, así sucesivamente. Y el valor objetivo es que no quisiéramos ver variaciones o que haya diferencia, entonces quedan 0. Y con solo eso le vamos a dar OK. Oh, aquí metí algo mal. Dame un segundo. A ver. Voy a darle control E para ver qué agregué. Aquí está. Vean que puse en la variable la fecha y era la distancia. Perdón. Eso sale algo tan raro. Y ya aquí sale algo mejor. Entonces, aquí pasan varias cosas, jóvenes, y voy a darle un poquito aquí. Vean que aquí nos marca, ¿verdad? Que esto es en rojo. Solo está marcado la prueba de aquellos que se salgan de los límites de control. Entonces me está diciendo el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 se salen del límite superior de control, lo cual me indica que hubo cambios pequeñitos que están fuera de control que están por encima del valor objetivo que yo tenía, digamos, de 0. Entonces, véanlo acá. Aquí están. Ven que este es el cuarto. Vean que aquí si yo voy en el eje tal vez no está el cuarto, pero es el que está entre 3 y 5. Luego está el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces vean que este gráfico, de nuevo jóvenes, ¿para qué nos va a servir? Por si usted quiere detectar cambios pequeños en el proceso.
Entonces, esta gráfica que está por acá arriba me dice esos cambios pequeños con respecto a un movimiento hacia arriba. Y esta gráfica de aquí abajo, vean que viene por 0, 0, 0, por aquí abajo un poquito, aquí otro poco, representa cambios, pero por decirlo así, para abajo en el proceso. ¿Qué es lo importante? Que esto esté dentro del control estadístico para confirmar que mi proceso no ha sufrido ni siquiera cambios pequeños. ¿Se entiende, jóvenes? Okay. Y va a depender, de nuevo, del objetivo que nosotros tengamos, pues, los procesos. Y podemos ver el último que tenemos de variables para ir al receso. Vean que aquí están las indicaciones de cómo yo puedo hacer el gráfico del CUSUM. Y el último que tenemos de variables, jóvenes, es el gráfico de valores individuales y rangos móviles, el Individual Moving Range. Entonces, un gráfico compuesto de dos partes, los valores individuales y abajo el rango móvil. Normalmente, ¿verdad? Y se sugiere, se puede utilizar para corridas cortas o pruebas destructivas y es conocido como el IMR, Individual Moving Range. Entonces, veamos el ejemplo. Acá tenemos igual, el ingeniero quiere evaluar la producción del detergente líquido y quiere ver si está bajo control. Mide el pH, 25 lotes consecutivos del detergente, son los datos que ya pues tenemos por ahí. Entonces se crea una gráfica Individual Moving Range para monitorear el proceso. Entonces jalemos los datos. Son los mismos que tenemos ahí, 6.5. Como ya los tenemos, marquemos igual las dos pruebas. Recordemos que yo ya los tengo acá. Están del pH. Vamos a los gráficos. Control, gráficos de control. Para valores individuales, este que está acá. Y es el primero, Individual Moving Range. ¿Quién es la variable? El pH. Y en las opciones vamos a marcar las pruebas, la 1 y la 2. Y vamos a dejar los valores acá por defecto. Ok, y le damos OK. Entonces vean que acá tenemos este punto fuera de control. Que ojo, jóvenes, esta parte de aquí arriba es el gráfico de valores individuales, ¿lo ven? Individual values. Aquí tengo el primer punto, el segundo punto, y así sucesivamente. Y abajo tengo el de los rangos o el del rango móvil que hice antes. Y vean que de nuevo no tengo valor en el primer dato. ¿Por qué no tenía valor en el primer dato, jóvenes? ¿Qué sucede en un rango? Porque el primer dato no tiene rango. ¿Qué dijimos? Porque no tiene con qué compararse. Muy bien, porque un rango es la diferencia entre dos valores como mínimo, un máximo y un mínimo. Y el primer dato no tiene contra quién compararse. Excelente. Y vean que aparece el rango a partir del 2. Entonces, ojo, ¿cómo es la interpretación de este gráfico? El gráfico de valores individuales no está dentro de control estadístico. Aquí hay un valor que está fuera de control. Pero el gráfico de los rangos móviles sí está dentro de control. Entonces, ¿qué significa esto? Que la variación del proceso está controlada, pero no así cada uno de sus valores. ¿Me siguen con la idea, jóvenes, de la interpretación? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí lo que mencionamos en la presentación es que podemos ver cómo se mueve el proceso para que los valores individuales estén más cerca del valor central. Pero desde el punto de vista de variabilidad, que es el rango móvil, el proceso está bien. ¿Okay? Aquí tenemos cómo lo ejecutamos. Y entonces, hagamos el receso. Me faltaba la que es barra S, pero ese también es de variable. Entonces, si gustan, hacemos el receso y ya regresamos para terminar con estos gráficos. Voy a poner mute y ya les comparto la pantalla.
Muy bien, jóvenes, ya volvemos por acá. Sonó aquí el temporizador y vamos a compartir la pantalla nuevamente. Me confirman nada más. Me confirman si ya están viendo la pantalla, jóvenes, perdón. Yo creo que sí la Sí, estamos profe. viendo. Sí, profe. Perfecto. Activamos la cámara nuevamente. Ok, gráfico X barra S, jóvenes. Esa S que está ahí significa desviación de la muestra. Entonces, el gráfico X barra S es un gráfico parecido al X barra R. También vemos variabilidad, pero en vez de utilizar el rango como media variación, vamos a utilizar la desviación estándar. Entonces, es cuando yo tengo más de 8 muestras por subgrupo. Recordemos que el X barra R dijimos que cuando yo tenía 8 o menos muestras por subgrupo. Entonces, en este caso particular, vamos a pasar por aquí la presentación. Veamos este ejemplo. Tenemos una situación, ¿verdad? El ingeniero está revisando el proceso de llenado de latas y quiere ver si está bajo control. Cada hora el ingeniero recoge un subgrupo de 10 latas. Entonces, ¿qué es lo importante entender acá, jóvenes? Que esta persona va al proceso cada hora y recolecta 10 latas. Por eso yo digo que es una muestra con 10 observaciones, ¿ok? Para minimizar la variación dentro de los grupos, el ingeniero recoge las latas de un subgrupo específico en un breve periodo de tiempo, es decir, la recolecta. Vamos a hacer ese gráfico de control, vamos a activarle las mismas pruebas, la prueba 1, la prueba 2 y la prueba 7, ¿ok? Y vamos los datos. El peso de las latas. Permítanme nada más copiarlo. El peso de las latas. Voy a pegarlo acá en la columna de 18. Y tenemos el peso. Vean que esto es una nota interesante. Vean que ID el subgrupo le agregó como un subíndice. Eso es porque yo ya tenía otra variable que se llamaba ID subgrupo. Entonces, para diferenciarla, le agrego eso. Y vean que aquí, si yo marco, aquí hay 10 datos que representan la muestra 1. Es la primera muestra con 10 observaciones, ¿ok? Entonces me voy a estadística, gráficos de control, gráficos de variables por subgrupos, X barra S. Todas las observaciones están en una columna, que es la del peso, y el tamaño de los subgrupos está en la columna ID subgrupo guión bajo 1, que es la C18. En las opciones, recuerde que en pruebas vamos a marcar la 2 y también la 7. ¿Okay? Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Y aquí tengo el gráfico, lo vamos a hacer más grande. Entonces, vean que el gráfico de control, jóvenes. ¿Qué me está diciendo este gráfico de control? Recuerde que el de arriba representa el promedio y el de abajo representa la variabilidad, pero utilizando la desviación estándar de la muestra. Entonces, por ejemplo, este primer punto de la desviación estándar, que es 0.03303, lo que representa es que los 10 datos, la desviación fue eso. ¿Ok? Desde el punto de vista de la variabilidad, el proceso está controlado, pero desde el punto de vista de los promedios, el proceso no está controlado. Vean que en la muestra 3 tengo un punto que se sale de control estadístico. Pero más allá de eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa en la muestra 3 en adelante? ¿Qué le pasa a ese proceso de manera general? ¿Observan algo ahí? ¿No observamos nada? ¿Qué pasa Bueno, después de la muestra 3? ¿Perdón? ¿Sí? que va en aumento. Ajá, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Si él sigue esa tendencia, ¿qué creen que va a pasar después de la muestra 15? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar después de la muestra 15, jóvenes, si ese proceso sigue así? Profe, de ahí puede que se repita lo mismo o que siga subiendo. Ajá, y si sigue Que se, subiendo, ¿qué le pasaría al que se sale de proceso? los límites. Que se salen los límites de control y era el concepto de la predicción. Es decir, si yo veo el gráfico que tiene esa tendencia, prefiero intervenirlo antes de seguir recolectando muestras y nada más saber que se salió. ¿Me explico? Entonces, para eso es que me sirve también este tipo de gráficos. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Queda claro?
Sí. Muy bien. Y cualquier consulta, ahí lo van haciendo. Muy bien, entonces ese es el gráfico de control X barra S. Ahí está el detalle, cómo se puede llegar a lo que hicimos. Y finalmente vamos a ver 4 gráficos de control para lo que son los atributos, jóvenes. Entonces están las gráficas P, los P-chart, los gráficos NP, NP-chart. Ahora van a ver por qué se dicen así, por cómo está en el software. Los C-chart o los gráficos C y los gráficos U, los U-chart. Cada uno sirve para algo diferente. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El gráfico P, el P-chart, nos sirve para estimar la proporción de defectuosos o defectuosa de productos. El gráfico NP, el NP-chart, es el número de productos defectuosos. El gráfico C me sirve para la cantidad de efectos o número de efectos. ¿Y por qué digo número de efectos, jóvenes? Porque vean que un número de efectos es diferente a producto defectuoso. Un producto que esté malo puede tener varios defectos, pero una pieza defectuosa solo es una pieza defectuosa. Entonces depende de lo que usted quiera medir. Y el U-chart me sirve para sacar el número de efectos por unidad defectuosa, ¿ok? Entonces, pues así los vamos a trabajar. Entonces, ojo, el gráfico P monitorea la proporción de elementos defectuosos donde cada elemento se puede clasificar en una de dos categorías. Por ejemplo, pasa o no pasa, pasa, falla, bueno o malo, ¿ok? Entonces, veamos los datos que tenemos por acá. El supervisor de centro de llamadas desea evaluar el proceso de contestar las llamadas telefónicas de los clientes. El supervisor registra el número total de llamadas entrantes y el número de llamadas no contestadas durante 21 días. El supervisor crea una gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Ojo, él está con las no contestadas. Vamos a llevar los datos, jóvenes, y en el gráfico control, en las pruebas, vamos a seleccionar la prueba 1 y la prueba 2, ¿ok? Entonces vamos a llevarnos los datos para mi tab. Acá, igual ahí usted, yo nada más lo hago grande para que usted vea la referencia, pero usted después lo puede hacer. Vean que yo estoy usando solo un archivo de Minitab, entonces aquí en la hoja tengo que irme corriendo, ya voy por la columna C21. Entonces vean, en el menú de estadística, gráficos de control, control charts, tenemos los que se me hicieron aquí, la tercera opción, gráficos por atributos. Aquí tenemos el P-chart. ¿Okay? Entonces vamos al gráfico P-chart. La variable que vamos a analizar es la cantidad de llamadas no respondidas. Y vamos a verificar acá la proporción de llamadas no contestadas. Entonces es la columna C22 y el tamaño del subgrupo, es decir, es la columna C21, que de 250 llamadas, por ejemplo, en la primera línea 25 no se respondieron. Entonces ahí va el total de llamadas. Y en las opciones, en la prueba, en el test, seleccionábamos la 1 y la 2. Le damos OK y le damos OK. Voy a hacer un poquito más grande para que usted lo vea. Y vean algo interesante. Aquí hay una nota en el pie de página que dice la prueba está realizada con tamaños de muestra diferentes. De ahí, jóvenes, que si usted ve los límites de control, vean que los límites de control varían. Ven que tal vez se ve poquito, pero se ve como una escalerita, va cambiando. Y es porque el tamaño de muestra cambia, ¿ok? De manera general, jóvenes, aquí está usted haciendo una estimación de la proporción, que en este caso de llamadas no contestadas. En promedio, que es la línea central, no se contestan diariamente una proporción de 0.0957, es decir, casi un 10% de llamadas no son contestadas. ¿Está o no está dentro del control estadístico este proceso, jóvenes? Sí, pero ¿Qué diría? Adelante, perdón. sí, sí está. Está dentro del control estadístico proceso y como les digo, ahí lo que usted tiene que determinar es si cumple con la proporción que usted quiere que al día de llamada no se conteste. Entonces, en este caso, vean que por aquí la proporción promedio es este P barra anda en 0.0957, que es aproximadamente 9.57%. ¿Okay? ¿Dudas con este ejemplo, jóvenes? Del P-chart. Proporción defectuosa. Y ojo, defectuoso no necesariamente significa, en este caso, pues para nosotros el defecto es no contestar la llamada. Entonces también lo utilizo en ese contexto de servicio, ¿ok? Proporción de llamadas no contestadas. ¿Queda claro este ejemplo, jóvenes?
Vamos a avanzar. Igual yo voy avanzando y si usted tiene alguna duda, con mucho gusto la podemos ir evaluando. Vamos acá a la presentación, ¿verdad? Entonces, como dijimos, está dentro del control estadístico. Aquí tenemos cómo realizarlo, usted lo puede realizar. Un gráfico en NP o un NP chart, entonces es el número, ahora sí, de elementos defectuosos, donde cada elemento se puede clasificar igual, una o dos categorías, pasa o no pasa, pero entonces aquí es la cantidad. El gráfico P era solo proporción defectuosa, aquí es la cantidad defectuosa, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. Estamos realizando o estamos estudiando, ¿verdad? Si el proceso utilizado para producir focos está bajo control. El ingeniero prueba 500 focos cada hora durante 3 turnos de 8 horas y registra el número de focos que no encienden, que son los defectuosos. El ingeniero crea una gráfica NP para monitorear el número de focos defectuosos. Entonces, la diferencia entre la P y la NP es que la P es proporción defectuosos, NP cantidad de defectuosos, ¿ok? Vamos a activarle las mismas pruebas, la 1 y la 2 en el gráfico de control. Entonces, vamos por los datos que los tenemos acá. Pegamos y pegamos. Vean que acá de nuevo, como ya tenía un índice de subgrupo, antes me puso un 1, ahora un subíndice y me puso un 2. Vamos al menú de estadística, gráficas de control, control charts, por atributos, y ahora vamos a hacer un NP chart, NP. ¿Cuál es la variable? Tengo que ir a buscar aquí abajo, es los defectuosos, que son los que no prendieron, y el tamaño del subgrupo es la columna C24, el ID del subgrupo 2. Las opciones que vamos a activar acá son las de prueba, la 1 y la 2, ¿verdad? Recuerde que usted lo puede cambiar si así lo desea, y le damos OK. Y lo vamos. Entonces, jóvenes, de manera general, y de nuevo vea que nos hace la anotación, que el tamaño de muestra está cambiando y el límite inferior de defectuosos que quiero pues es un 0, pero vean que el límite superior cambia y la cantidad defectuosa central también cambia. Entonces, ¿este proceso está en control estadístico o no está en control estadístico? Para ver. Ok. Permítame un segundo. Aquí yo le metí variable, pero en el tamaño de su grupo le tenemos que meter 500. Yo metí. Esto es para hacerlo constante, nada más. Para que me quede igual. ¿Está dentro de control o no está dentro de control estadístico el proceso, jóvenes? No, profe, porque sale un punto. Se nos sale un punto. Además, ¿qué puedo interpretar yo? Si a usted yo le pregunto cuál es el promedio de focos defectuosos por turno, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la cantidad promedio en teoría de focos defectuosos por turno? 6.92. 6.92, correcto, Yamil, muchas gracias. Este gráfico, recordemos que el NP chart también es para defectuosos, pero ahora me va a dar la cantidad. Entonces, ojo, yo puedo hacer, con esos mismos datos, yo puedo hacer un P-chart, que se va a ver muy parecido, pero el P-chart me grafica la proporción defectuosa. Lo voy a hacer aquí para los mismos focos. Tamaño muestra 500. Le vamos a dar OK. Vean que el gráfico es prácticamente el mismo. Y aquí lo que voy a hacer, a ver, voy a pegar este. Voy a pegar este con el NP chart para que vean cómo se ve. Lo que quiero decirles es que los dos hablan de producto defectuoso. Pero uno es cantidad y la otra proporción. Vean aquí. Permítanme para ver. Aquí está el P-chart y aquí está el NP chart.
de nuevo, layout tool. Voy a decir que son 2 filas, una y aquí abajo, ya aquí se ve un preview del que quiero. Ah, es que era agregarlo. No lo agregué. Error de usuario, jóvenes, eso pasa. Vean acá. Los dos son para producto defectuoso. El P-chart, proporción defectuosa, y el NP-chart, cantidad defectuosa. Vean que son los mismos datos, prácticamente se comportan igual, y lo único que está cambiando la información. ¿De jóvenes? Y me gusta ponerlos juntos para que se haga la diferencia del uso entre ellos. Puede ser que su audiencia entienda más de cantidades, o puede ser que su audiencia entienda más de proporciones, y dependiendo de eso usted ofrece uno u otro. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende la diferencia de estos dos? Profe, tal vez podría dar como otro ejemplo. Otro ejemplo, vamos a ver. O te hago una pregunta diferente, específicamente el qué, en cómo comparar ellos dos o cómo utilizarlos. No, ¿cómo compararlos? Ah, es que, mira, vamos a ver. Le pusimos 500. Vamos a utilizar el primer dato para que vean la diferencia. Aquí están los datos, ¿verdad? Perdón. Ojo. Voy a usar la primera línea, que hubo 5 defectuosos. Entonces, ojo, lo que quiero decir con esto es, recuerden que le pusimos un tamaño de muestra de 500. Estamos diciendo que hay 5 defectuosos de 500. Entonces, cuando yo voy al gráfico, este punto que está acá, que son 5 de 500, representa dividir 5 entre 500, que es una proporción de 0.01. ¿Me explico? Ajá, sí. Proporción como porcentaje, que si usted lo hace en porcentaje es el 1%. Y aquí arriba tenés el mismo dato, pero mira lo que me dice, cantidad 5 defectuosos. Ujú. ¿Lo ves? Ah, ok, sí, sí. Entonces, ¿cuándo usar un P-chart o un NP-chart, que los dos dan información de producto defectuoso? Va a depender de quién sea la audiencia. Porque, por ejemplo, si de repente usted lo que quiere es llevar un gráfico al piso y de repente solo quieren los operadores, y para ellos es más sencillo saber de cantidad, y que ellos saben que cuando a usted le salen 15 focos malos es malísimo, esto que está aquí, les llevas un NP-chart. Pero si manejas una meta por porcentaje y lo entiende bien, podrías usar un P-chart. Sí. Ya ahora sí me queda súper claro. Gracias. Muy bien, sí, con gusto. Entonces, sí, depende del objetivo de tu audiencia, ¿ok? Entonces, muy bien. Aquí lo tenemos. Ya dijimos que el proceso está estable. Perdón, que el proceso no está estable, y aquí deberíamos analizar si puede hacerse una mejora para traerlo dentro de control estadístico. ¿Okay? Ahí tenemos cómo hacerlo. Luego tenemos aquí la gráfica C, y entonces, ojo, jóvenes, la gráfica P y la gráfica NP es para defectuosos, proporción defectuosa, cantidad defectuosa. La gráfica C y la gráfica U es para cantidad de defectos. Entonces recuerden, no es lo mismo hablar de una unidad defectuosa a cantidad de defectos, porque una unidad defectuosa puede tener más de un defecto. Entonces, tengan clara esa diferencia. Entonces, la gráfica C monitorea el número de defectos cuando cada elemento puede tener múltiples defectos, que es lo que estamos comentando acá. Entonces, veamos el ejemplo. El ingeniero está realizando, es un trabajo, ¿verdad? Un fabricante de papel tapiz, y desea evaluar la estabilidad del proceso de impresión del papel. Cada hora se toma una muestra de 100 pies de papel tapiz y se cuenta el número de efectos de impresión, que incluyen manchas de impresión, distorsiones del patrón y tinta faltante. Entonces, ven, aquí estoy realizando cantidad, o cuento cantidad de efectos por cada 100 pies o por unidad defectuosa, si lo puedo decir así. Entonces, vamos a hacer el gráfico C, vamos a elegir la prueba 1 y la prueba 2 en la parte de las pruebas para ver si está el proceso dentro de control estadístico. Vamos a tomar los datos por acá. Vamos a la minita. Y lo puedo pegar con 97, ya vamos por el ID3. No, dice ID muestra. Entonces, ojo, menú de estadística, control charts,
atributos y vamos a hacer, primero era el C, ¿verdad? Sí, C. La variable va a ser los defectos y en las opciones vamos a las pruebas y escogemos la 1 y la 2. Le damos OK y le damos OK. Entonces, atención. Con solo esto, de manera general, podemos concluir el proceso está en control estadístico o no está en control estadístico, jóvenes. No está bajo control estadístico. No está bajo control estadístico, por cierto. Ahora bien, recuerde que aquí lo que nos está dando este C barra es la cantidad promedio de defectos encontrados a la hora de analizar cada 100 pies de papel tapiz. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto lo que quiere decir es que en promedio, en cada 100 metros de papel tapiz se encuentran en promedio 36.68 defectos. A veces más, a veces menos. Pero esto te sirve para hacerte una idea y de poder definir dónde quieres controlar o dónde quieres mejorar. En este caso particular, pues hay que hacer algún tipo de mejora porque porque el proceso está fuera de control estadístico. Bien. Ese es el gráfico C, cantidad de defectos. Aquí mostramos, ¿verdad? Como usted pues llega a lo mismo que hicimos. Y por último tenemos el gráfico U, que es número de defectos por unidad defectuosa. Entonces, antes solo estábamos contando la cantidad de defectos. Ahora es el número por unidad defectuosa, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo. Un gerente de una empresa de transcripciones desea evaluar la calidad del servicio de transcripción. El gerente selecciona de forma aleatoria 25 conjuntos de páginas de órdenes consecutivas y cuenta el número de errores tipográficos. Cada conjunto tiene un número diferente de páginas. El gerente crea una gráfica U para monitorear el número de errores. Entonces aquí te va a decir el número de errores por unidad defectuosa, la cantidad de errores. El otro solo era cantidad de errores, aquí es cantidad por unidad defectuosa. Entonces es muy importante diferenciar entre los 4 gráficos. Entonces, ojo, las pruebas que vamos a hacerle para ver si está dentro de control siguen siendo la 1 y la 2, que es lo que tenemos ahí. Y vamos a traer los datos. Vamos a tomar los datos. Vamos a hacer ese gráfico U. Vamos a pegarlo aquí. Ahí tenemos el número de páginas, errores. Entonces vean que aquí se analizan cantidad de páginas, digamos, diferentes. Y aquí el número de errores encontrados en esas páginas. Entonces, estadística, gráfico de control, atributos y U-chart. ¿Cuál es la variable? Cantidad de errores. El tamaño del subgrupo es cuántas páginas analicé. Páginas. Y el U-chart, las pruebas, la 1 y la 2. ¿Okay? Le damos OK y le damos OK. Vean que igual, él me hace un comentario, que es como el que tenemos acá en la presentación, donde dice que no se utilizaron el mismo tamaño de las muestras. La prueba fue realizada con tamaños diferentes de muestra. ¿Por qué? Porque en una fueron 30 páginas, en otra más, en otra menos. Por eso el límite superior de control cambia. Es como una escalerita. Y el límite inferior, pues yo quiero que hayan 0 defectos por unidad defectuosa. Entonces, vean acá, jóvenes, de manera general, ¿el proceso está en control estadístico o no lo está? ¿Qué diríamos? Sí, profe. Sí. ¿Y esos puntillos rojos? ¿Qué crees? Para mí no, porque tiene 2 puntos rojos, profe. Bueno, sí. Correcto. Si hay puntos rojos, aquí nos está diciendo, mire, se está desviando de más allá de 3 desviaciones, que es la prueba número 1, en que aquí tiene un 1, y me dice, este proceso no está en control estadístico. Entonces, aparentemente tenemos que hacer algo para mejorarlo. Y vean que son muestras particulares. De repente hay una causa asignable y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo este U barra? Básicamente ese U barra significa que se encuentran
0.238 defectos por cada unidad defectuosa. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Qué nos quiere decir? E igual acá está. Vean que aquí me dice cantidad por unidad defectuosa en la muestra. Cantidad por unidad defectuosa en la muestra. Entonces, esa es la interpretación de este gráfico. Cantidad defectuosa por unidad. ¿Se entiende? Bien. Y acá queremos compartir, bueno, igualmente aquí está como digamos al gráfico, ¿verdad? Para que usted lo realice. Y en esta parte en particular, aquí voy a compartir el lapicito, a ver si se nos activa. Se nos está activando. En esta parte particular, con respecto a la variación, vamos a ver, me dicen cuándo, a ver, todavía no se está activando, ya se activó, ok. Entonces, jóvenes, ¿qué significa que el proceso está fuera de control? Entonces lo estábamos diciendo antes, cuando nosotros tenemos situaciones fuera de control, como esto que está acá, ¿verdad? Imagínense que en cada muestra es como cada muestra puede ser como una distribución solita. Y lo que está pasando es que en algunas de ellas me estoy saliendo los límites de control. ¿Lo ven? Como digamos en esta y en esta. Esta es una forma en que estoy fuera de control. Y vean que en este gráfico, por ejemplo, este que es el de los promedios está fuera de control, pero no el de los rangos. Porque vean que el ancho de esas distribuciones normales, por decirlo así, es muy parecido. ¿Lo ven? El ancho que ellos tienen es muy parecido. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene el promedio fuera y también tiene fuera al rango o a la variación? Es lo que pasa aquí abajo. Vean que, por ejemplo, usted tiene aquí una curvita que está dentro del control, aquí se hace más ancha, pero de repente aquí se sale una delgadita, aquí se sale una más ancha y después se sale una súper ancha, ¿lo ven? Que representa estos puntos en cuanto a variabilidad, son las curvas anchas. Y el promedio es cuando se sale de los límites. ¿Se entiende ese grafiquito, jóvenes? Y esas distribuciones normales que están así como inclinadas, hay que verlas como a lo largo del eje Y. ¿Se entiende, jóvenes? Profe, me lo vuelve a explicar, por Ajá. ¿Cuál específicamente? ese que tiene como lo que subrayó abajo, como que tiene los puntitos negros abajo. Ah, sí. Voy a borrar aquí para que veas. Eso que estamos diciendo acá, vea que aquí, digamos, tenemos como diferentes situaciones. Cuando el promedio, este primero era el promedio del proceso fuera de control, pero no la variabilidad. Vea que el rango está súper bien. ¿Y por qué el rango está bien? Vean que todas las muestras tienen una dispersión, una amplitud de la curva pequeñita. ¿Lo ves? Entonces, por eso, desde el punto de vista de variabilidad está bien, pero desde el punto de vista promedio se sale porque aquí se salió esta curvita y esta curvita, que son como representaciones de estos puntos. ¿Me sigue la idea? Sí, profe, sí. Ahora vamos para abajo. En el de abajo tienes el promedio fuera y la variación también. Entonces, ¿qué significa? Que acá no solo el promedio se te está saliendo, vea esta curva que es súper ancha. Esta curva súper ancha significa que te está saliendo desde el punto de vista del promedio, porque está fuera de los límites de control, pero también te está saliendo desde el punto de vista de la variabilidad, porque es una curva muy ancha comparada con las demás. ¿Lo ves? Ok, ok, profe. Y ves aquí, lo que estamos mostrando es que las curvitas o la dispersión, vea que la dispersión es qué tan ancha es la curva, está variando de forma extraña, no está controlada. Entonces, en ese gráfico no está controlado ni el promedio ni la variabilidad. ¿Quedó más claro? Sí, 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 gracias, profe. Muy bien. Vamos a este otro de acá, que aquí es cuando usted tiene a quién, cuando tiene solo la variación fuera de control. Vea que el grafiquito, los promedios, está súper bien, no hay puntos fuera de control, pero hay fuera de control en el rango. ¿Y dónde hay fuera de control en el rango? En esta curva que está por acá. Vea que no se está saliendo los límites digamos, de control del promedio, pero ya en el rango está pegando por aquí. Y la otra curva grande es esta de acá. El rango se me sale de control desde el punto de vista del rango. En promedio está bien, porque vea que la curvita anda precisamente por acá en la media, pero el rango es demasiado ancho y se sale. Entonces ahí tenés un proceso cuyo promedio está bien, pero no su variabilidad. ¿Se entiende esa?
Y finalmente, el estado que queremos tener en nuestros procesos es este de acá abajo, que es un proceso cuyos promedios están dentro de control y sus rangos también. Entonces vean que son curvitas que tienen una dispersión parecida, es decir, el ancho es parecido y andan alrededor de el promedio general, que es este. ¿Se entiende, jóvenes? Es otro caso hipotético, que es cuando está en control estadístico. Sí, Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Básicamente, eso es lo que teníamos para compartir en la etapa de lo que es el control, ¿verdad? Los gráficos del control estadístico de procesos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario por acá. profe, por ejemplo, para el examen podría salirnos como